cantado de estar en la opción, y sobre todo con un equipo que continuamente lo seguimos. Yo digo, ¿verdad? Que sí, que mucha gente ve esto tan bonito, así, ¿verdad? Cabina, y saliendo a las 5, y no se imagina que para salir a esa hora, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo previo, que es lo que implica que eso salga ahí. Sí. Nunca las cosas son como se ven, tienen un costo, ¿verdad? Detrás siempre de trabajo y de esfuerzo. Eso es así. Pepe, mire, yo toda una vida, y el viernes cumplo 60 años ya. ¿Cómo? Toda una vida yo he creído lo siguiente, que la primera maldición de este país es la mano de obra barata, es el salario de miseria, y que en base a este salario, a este poco salario, es que se ha ordenado la sociedad dominicana. A mí me gustaría saber, pero no la noticia, la novedad, sino estructuralmente, y usted que tiene toda una vida también en esa lucha, ¿cómo ha sido, por qué ha sido tan imposible que el empresario dominicano entienda que si Bebo, este joven periodista, gana 25 y no le dan, si tú le pones 35, él va a ir más veces a la farmacia, más veces al supermercado, más veces a la boutique? ¿Por qué no entender ya que el salario es un elemento dinamizador de la economía? ¿Cómo ellos no han entendido eso? Fíjate, Michael, eso que dice es un tema que ha estado siempre como en la actitud, el comportamiento del empresariado, y ha sido transferido, hay que decirlo así, de generación en generación empresarial. Por ejemplo, usted tiene aquí, por ejemplo, la figura de los quintiles famosos, en que se dividen los grupos de consumidores laborales, por nivel de ingreso. Eso en lo laboral. Entonces usted, cuando uno estudia ese tema, uno encuentra que una de las acciones más arbitrarias que tiene la sociedad es hacer, por ejemplo, ese tipo de división. Aquí estamos ante una pregunta profunda, ¿verdad? Que amerita no una simple respuesta, sino que amerita que uno tiene que hacer un esfuerzo de explicarlo. Por ejemplo, usted dice, ¿verdad que sí? Existe un quintil 1. Así es, Patricia, ¿verdad? Sí, el 1. Y usted dice, ese 1 es el quintil más pobre en el grupo de consumidores, porque existe un quinto que es el más elevado. Entonces, usted dice, ese quintil 1, entonces, necesita un referencial para hacerle frente a lo que se domina la canasta de consumo de esa familia. ¿Y qué se le asigna a esa canasta, Johnny Vázquez? ¿Qué hay que asignarle? En teoría, Michael, en teoría, hay que asumir esa canasta lo mismo que se le asume a la quinta, ¿verdad? Porque estamos presumiendo que son seres humanos, ¿verdad? Y que consumen alimentos, medicina, educación, artículos de limpieza, artículos de higiene personal. Casa. Claro, ¿verdad que sí? Todo claro. Lo que se necesita para tú vivir. Eso así. Pero ocurre que cuando tú preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, al técnico del Banco Central, que hace ese tipo de encuesta, y tú le dices, pero, hermano, si ese salario es hoy, por ejemplo, para Zona Franca, para poner un ejemplo, nada más de lo que Marco está diciendo, de uno de los renglones de la economía que es atraído por el salario bajo, ¿entiendes? Y que basa la competencia en eso. Y tú dices, pero si el mínimo de ahí son 13.900 pesos, oiga esto, capellán, 13.900 pesos, es el mínimo de ahí. Es una franca. Entonces tú dices, aplícamelo a esa canasta, a la que tú diseñaste. Exactamente. Para el quintil. A ese primer quintil. Aplícamela ahí. Aplícamela ahí. Sí. Y cuando te comienza a aplicarlo, el técnico te dice, mire,
eso no me da. Yo lo que saco un promedio, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que averiguarte como pueda, porque en realidad, ese primer quintil, segundo quintil, tercer quintil, no come lo que quiere, come lo que puede. Si hablamos de comida nada más, de alimentos. Usted no come lo que usted quiere. Usted come lo que puede. Con los ingresos que recibe. Usted quiere comer queso, Johnny, pero usted no puede pretender comer queso ahí de una calidad tal, ¿verdad que sí? Un quesito. El queso amarillo, ¿verdad? Exacto. El que venden en los colmados. Entienda, es usted. Sí. Ahora, los otros, el quintil, cuarto, quinto, no come lo que puede, come lo que quiere. Entonces tú haces una distinción, Michael, y llega a una conclusión que es clara. Sí. Los salarios mínimos no construyen bienestar. Uno no puede engañarse a sí mismo, ¿entiendes? Uno hace estos pactos, lo firma porque no, algo hay que hacer. No queda otra. Eso es, Johnny. Tú tienes que hacer algo, ¿verdad? Claro, tú no puedes situarte en una posición de indefensión y decir, no, yo no hago nada en virtud de eso, ¿verdad? Sí, claro. Tú tienes que hacerlo, caminar hacia adelante, pero sabiendo, sin engañarse uno, y diciendo, mire, señor, esto no construye bienestar. Esto es un como parche. Dice Marco. Entonces, si usted como rico, como sector que implica el control del centro económico de un país, por ejemplo, como son los empresarios, no se da cuenta de eso y lo sigue profundizando, un día, sin que esto sea una amenaza, ¿verdad? Mucho de esas cosas que usted contribuye a sembrar se pueden revertir en su contra. Por eso hay países, capellán, hay países que se dieron cuenta de eso. ¿Entiendes? Se dieron cuenta de eso. Y a darse cuenta de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Una mejor distribución. Una mejor distribución, una reducción de distancia. Comenzando con Bukele. Estamos hablando de eso. Una reducción de distancia. Y tampoco esos sectores ricos no se han desgraciado por eso. O sea, han convivido en la abundancia. Se han actualizado. O sea, porque cuando tú vas a Panamá y ves que hay un mejor nivel de vida de su clase trabajadora, eso no significa que los ricos de ese país no dejen de ganar. Pero y apostillando un poco a eso que dice Marco, por ejemplo, usted es un empresario, vamos a suponer, y usted tiene 200 empleados, y usted vende un producto. Si ese empleado tiene un buen poder adquisitivo, va a comprar más su producto, entonces usted va a tener más riqueza. Eso es así. Es contrario a lo que se plantea de que el rico se va a empobrecer si aumenta el salario. Que los trabajadores forman parte del aumento de esos capitales. Claro. Pero ahí, fíjese, poeta y Marco y Johnny, que intervinieron ahí. Uno analiza el tema y aquí mismo uno lo ve, aquí mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo aquí no le voy a hacer una propaganda, ¿verdad? No. A empresas determinadas. Pero aquí hay empresas donde existe convenio, existen sindicatos, existe un convenio. Es que esos mínimos que nosotros discutimos no está ahí. No son para eso. No es para eso. Los trabajadores, Johnny, de esa empresa, están presentes con nosotros en el Comité Nacional de Salarios, pero en solidaridad. Con lo que están mal. Con lo que no pueden manifestarse, ¿verdad? Que no pueden salir, que no pueden hablar. Porque ellos tienen un convenio colectivo que les permite un permiso remunerado para salir, estar presente ahí y darle apoyo a los otros. Y cierta libertad sindical. Y tienen cierta libertad sindical. Pero ellos tienen, ¿tú entiendes? Resuelto por lo menos ese tema. Ya terminó. Es así. A mí la pandemia me llamó la atención. Hay un empresario, yo siempre lo menciono por su nombre. El dueño de LR Comercial, don Abel. Comenzó la pandemia, se aplicó el cordón sanitario y él llamó al jefe de personal. Cuéntamelo, muchachos, ahí. Mira, págale hasta que la pandemia esté, aunque no vengan, para garantizar que ellos no se nos vayan después que termine la pandemia. Claro. Y le adelantó el sueldo de año y pico a los trabajadores. Eso salió en los periódicos. Y ese evento, lo que dice Pepe, hay empresas que el salario mínimo baja por el agua porque ellos están, y además los niveles, porque una cosa también no es el aumento de salario, las condiciones que pudiera estar el trabajador, que tiene beneficios colaterales también, que esos son conquistas que profundizan la reforma que se está buscando. Mira ahí, sí, ahí yo le puse un ejemplo, ¿verdad? Que es comprobable, puntual, ¿verdad? Claro, está ahí. Claro. Y así hay otros. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que
como siempre, Marco, tú que eres tan estudioso, ¿verdad? Tan estudioso, ¿verdad? Que te encargas mucho de estudiar y de escribir. Sabes bien que nunca los fenómenos son exactamente iguales todos, ¿verdad que sí? Aún en medio de todo la actitud egoísta, etcétera, etcétera, también aparecen puntos, ¿entiendes? Que son que se diferencian un poco. Que son destacables. Y quizá eso es lo que contribuye a mantener el equilibrio de la sociedad y a que la sociedad no ha explosionado. No explosione y vaya por otro camino. Pepe, aquí hubo una empresa que se radicó en Santiago, estaba radicada en Santiago, luego se estableció en Santo Domingo, que daba tanto beneficio a sus empleados que llegó un momento que por poco quiebra. Había una boda de un empleado, se lo pagaba. Nació un niño, el bautismo. Venía esto, lo otro. Le daba beca para los estudios. Ejemplos de gente, y eran de origen extranjero. No eran dominicanos. Pero se establecieron aquí como una gratitud por haber tenido la oportunidad de prosperar. Entonces, si todos estos empresarios, incluyendo los extranjeros que han encontrado un paraíso en este país, incluyendo los hoteleros, que este país les ha abierto la puerta, debieran ser un poco más solidarios con esos empleados, Pepe. Fíjese ahí, capellán, por ejemplo, escúchame, está bien. En esta negociación, donde estábamos, respetar a los mayores. Tú tienes sentado, tú tienes sentado, por ejemplo, ahí, desde la gran empresa, ¿verdad? Sí, está señor. Contigo ahí. Sí. Hasta la pyme, ¿entiendes? Sí. Entonces, cuando tú estás situado, ¿verdad? en ese centro de esa negociación, que como yo decía, como la opción, tú ves esto bonito, pero no ves el trabajo que se realiza para llegar aquí. Tú ves esa negociación y tú piensas que fue ese día miércoles. Exacto, sí. Con el presidente ahí. No, eso tenía años. ¿Me entiendes? Atrás, discutiéndose. Claro. ¿Por qué? Por eso mismo, porque ahí también está sentada gente con una mentalidad, señores, que cree que poner un peso más, señores. Usted tiene que regatearle cada peso. Sí. Oiga bien lo que le voy a decir. Explicarle. Patricia preguntaba por la banquera, por la banca de apuestas. ¿Se entiende? Sí. Y señores, la banca de apuestas mandaba un mensaje a esa negociación. ¿Usted sabe diciendo qué? Que ese salario de 11.900 pesos que ellos pagan actualmente, a las banqueras, que pagan 8 porque hay que someter a los otros. Si se lo subían, ¿entiendes? A eso que se planteaba. La banca entonces tendrían que... Pero señores, la banca de hoy, capellán, no son la banca de cuando una vecina ponía una banca en San Juan, en el pueblo, en una esquina, ¿no? Sí. Son consorcios, ¿verdad? Poderosísimos. Y por lo general de legisladores. Oiga, mire, a propósito. Entonces, Tiri, esa gente te está diciendo a ti, ¿tú sabes qué? Que no puede, que ellos no pueden, y que que tomar en consideración esa. Allá llegó un mensaje, señor. ¿Usted sabe de quién? Escúchame, de la compañía de guardianes privados. De Guachimanes. Que están en esa tarifa, o sea, en la anterior, con 17.250 pesos, Johnny. Tú estás poniendo una empresa, la seguridad de dinero, empresa, la seguridad, es un nombre que tú le... Y hasta tu familia. O sea, que está armado, ¿verdad? Pero tú le estás pagando 17.250 pesos. Y cuando se le va a subir, que más o menos va a alcanzar unos 23.000 pesos. Sí, por ahí. Algo así, sí. Diablo, Johnny. Se manda un mensaje diciendo que la compañía no pueden hacer eso. Sí, que van porque a quebrar, oye, ¿por qué? Porque las compañías están teniendo mucha competencia ahora de las alarmas y de los métodos electrónicos. Que por tanto hay que tener cuidado con ese aumento. Mire, Pepe, gracias por estar con nosotros. Usted sabe que para mí, Osiris Mora, es un placer siempre compartir con usted. Mire, a propósito de ese reciente aumento que se realizó en el salario mínimo, ¿verdad? Del sector privado, no sectorizado. Pero entonces, ¿cuándo más o menos ustedes prevén que se va a abarcar el tema de aumento general de salarios? Hablamos, usted sabe, del sector público o sea, todo. ¿Cuándo se va a abarcar en ese tema de manera seria entonces? Sí, mire, se fue cuando se estaba en la discusión de este tema,
hubo una reunión con el presidente, usted sabe, ¿verdad? Sociedad, sí, de los empresarios y de nosotros. En el caso nuestro, nosotros tuvimos una reunión con el presidente y le planteamos el tema referido a los empleados públicos y a los pensionados. Esas dos cosas, ¿verdad? Y le dijimos que era necesario e importante, ¿verdad?, que se mejore desde el punto de vista salarial la situación, sobre todo de los empleados públicos de más bajo ingreso, ¿verdad?, en la administración pública. Hay que mucha gente en la administración pública ganando 10, 15, 18, 20. El ayuntamiento 3,000 pesos, 4,000, 5,000 pesos. Sí, exacto, el poder municipal que se maneja, ¿verdad? Pero que también, si no viene por el lado gubernamental, tampoco lo resuelven, ¿verdad? Entonces, se le habló de ese tema de los pensionados y de los jubilados. Entonces, lo que se nos planteó fue que saliendo como de esta parte privada, etcétera, de esta parte, ¿verdad?, del mínimo no sectorizado, que es el mayoritario, porque ahora viene el sector turismo, zona franca, etcétera, pues se iba a ver el tema referido al sector público. También ahí estuvo planteado, eso es bueno, aprovechando, Siri, la pregunta, el tema de la indexación salarial. Ustedes saben que nuestro código tributario establece que el salario debe indexarse según el índice de inflación todos los años. Eso comenzó en el gobierno de Balaguer, con aquellas huelgas famosas de los 90, ¿verdad? Con 3,000 pesos comenzó, con 3,000. Fue caminando, llegó a 34,000. Cuando llegó ahí, el gobierno que estaba en ese momento, y estaba como impuesto interno, Magín Díaz. Sí. Magín. Ellos como que se asustaron, ¿verdad? Y dijeron, está creciendo la cuestión. Exactamente. Y lo frenaron en 34,000. Lo paran ahí. Entonces, hoy está, ¿saben cuánto? En 48,000. Si se aplicara esa indexación, muchos trabajadores clase media, ¿tú entiendes?, que no reciben el aumento, ese que tú dices, no lo reciben porque estamos circunscritos a los mínimos, sí se pueden beneficiar de la indexación. ¿Entiendes? Porque aunque no sea grande monto, pero caramba, Pepe, si tú le quitas 2,000 pesos, 3,000, ¿verdad? Don Pepe, me gustaría, porque mire, lo ayuda, ¿verdad? Usted ahora mismo está hablando bonito, pero tenemos ya muchos años, los empleados públicos tienen muchos años queriendo sentir como el empoderamiento del sector sindical que representa a los trabajadores para que aboguen de una manera tal vez un poco más fuerte, más decidida, y que haya un aumento que les beneficie a ellos. Creo que es cada 2 años que se hace este aumento y casi siempre solamente se beneficia al sector privado no sectorizado. Luego de algunas charlas y encuentros, entonces benefician de manera paulatina también al sector privado sectorizado como turismo, como zona franca. Pero el sector privado tiene muchos años oliendo donde guisan y no disfrutan del pastel. Entonces, ¿en qué momento es que se van a empoderar ustedes como representantes de los sindicatos de los trabajadores para decir, óyeme, pero es que esto no lo aguanta nadie? Y ya tenemos mucho tiempo en lo mismo. Y están asociados los empleados públicos. A mí me gusta lo de Patricia, Johnny, porque se hace una pregunta así como frontal. Sí, no. Me gustó un otro día que le dijo que le dijo a un señor, con la invasión de tierra yo no estoy de acuerdo. Me cayeron pero eso es bueno, hay que decirlo. Entonces, Patricia, decir esto frente a eso. Mira, recuerda que el sector público se divide en varios segmentos, claro. Acordémonos de eso. Los profesores son una mayoría, y tú sabes lo que pasa ahí. Sí. Y los maestros, los maestros tienen capacidad de presión, y consiguen lo de ellos, ¿verdad? Los médicos también, la enfermera también, laboratorista también, agrónomo también. O sea, te hago un recuento, ¿verdad? Y te digo que el que queda por lo general es el empleado sin capacidad de presión. ¿Por qué? Porque no tiene organización. No tiene organización. No tiene un gremio que empuje por ello. Exactamente. El recepcionista, el conserje, el mensajero interno. Ese empleado de esa burocracia, si no es por una acción más o menos directa gubernamental, no tiene, por lo general, la posibilidad. Una voz que hable por depresión, ellos. Depresión, ¿verdad? Entonces, uno habla, pero no tiene los suficientes elementos organizados como en el sector privado para demandar y presionar el tema. Por eso,
no se ven la obligación, ¿verdad?, de mantenerlo en el discurso, plantearlo, pero siempre depende mucho, ¿verdad?, de la acción política. ¿Por qué el CENUS, del gobierno de que se trate? ¿Por qué el CENUS, una última antes de la pausa, ¿por qué el CENUS, que es una confederación nacional de unidad sindical, que en un momento determinado tiene este apoyo de los países nórdicos, ¿por qué el CENUS no ha trabajado en subir la gremialización? Porque esa baja gremialización impide también, como usted lo acaba de decir, hay empleados que no tienen fuerza. No, a un sindicato. ¿Por qué no? A un sindicato. Eso tiene tantas décadas en el suelo, la gremialización. Es la falta de conciencia de clase. Un temita, Marco, tú dijiste en esa pregunta, como en el introito ahí, algo muy importante. Tú dijiste los nórdicos, lo mencionaste, ¿verdad? Los nórdicos. ¿Sabe que a ustedes yo debo decirle que yo pasé, ¿verdad?, por todas las etapas? Yo fui maoísta, estalinista, todas esas cosas, ¿verdad? Hasta comunista. Ese era mi juventud. Comunista. Comunista era todo el mundo. El principio principal. Entonces, yo he terminado diciendo que el sistema nórdico, Johnny, es el mejor. Que quizás si no hubiésemos ido por ahí en aquellos tiempos, otro gallo había cantado. Sí, quizás por ahí. ¿Por qué el mejor, Pepe? Porque ellos fuéramos un primer mundo. Ellos buscan lo que tú estás diciendo. Sí. El justo equilibrio, Michael. Por ejemplo, ¿qué pasa en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia? ¿Qué pasa? Sí. Los empleados tienen dos modos de organización. Entonces, el cuello blanco es el empleado de administración estatal, ¿verdad? De rango medio. Cierto ejecutivo alto, y eso. Entonces, hay el otro, cuello marrón, que es el empleado de baja calificación, diríamos nosotros. Sí. Pero ambos tienen, Johnny, una cosa, discuten convenios, una convención y unos derechos estandarizados. ¿Usted fija? Que son más o menos nivelados, impactan a cada uno sin ninguna dificultad. En cambio, en nuestro caso, pasa lo siguiente, por ejemplo. La ley de administración pública establece el derecho a la creación de asociaciones. Pero hay que entender esto. ¿Sabe lo que pasa, capellán? Mire, cuando un funcionario llega, un partido llega al poder, los funcionarios piensan así. Dicen, los maestros no los podemos cancelar. Los médicos tampoco. La enfermera tampoco. Tampoco los agrónomos. Pero ven acá. No podemos cancelar a nadie. ¿Y con quién? ¿Y mi gente dónde lo va a meter? Esa es la realidad real. Claro. No invento, la real. A lo único que nosotros podemos tumbar de ahí es a los empleados administrativos. Sí. Yo puedo coger en educación, Johnny. Seguro que en San Juan lo han hecho por allí. Y cancelar todos los consejos de una escuela. Portero, vaina, y poner a mi compañerito. Claro. Solo consejos digo. Ahora, yo no puedo inventar con una enfermera. Con un médico. Me hace un lío. Si invento con los médicos, yo sé que me hace otro lío. Y con los profesores, imagínese usted. Entonces, eso hay que. Yo me río, ¿verdad? Pero hay que entender que esa realidad es una realidad preconcebido. Y a mí me gusta ser realista, como más o menos Johnny pone la cosa, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es así, pero hay que pensar en esto, ¿verdad? Que sí. Okay. Y decirte, Michael, una cosa curiosa. Tú sabes que nosotros, los nórdicos, se retiraron de aquí. Se retiraron. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? La sociedad dominicana es una sociedad de renta media alta. Y su gobierno, capellán, le prohíben colaborar con sindicatos que sean de sociedades de renta media alta. Espérese, renta media alta. Así mismo. Desde el punto de vista financiero, ¿qué significa eso, don Pepe? Oye, capellán, yo todavía no lo he descubierto. Porque, pero eso lo pregunté. Oye, ellos lo saben, ¿verdad? Ellos lo saben. Ellos allá, los organismos internacionales, OIT, los finlandeses, los daneses, saben eso. Y te puedo decir, capellán, que yo no lo sé. ¿Entiendes? Porque ellos lo saben, ¿entiendes? Ellos lo saben en base a que hay unos números generales, ¿verdad? Que dicen que República Dominicana, el Producto Interno Bruto es tanto, ¿verdad? El per cápita es tanto, ¿verdad que sí? Si usted no consigue ese per cápita, ¿verdad? El problema es suyo, ¿entiendes? Pero el Producto Interno Bruto de ese país da para tanto. Todavía en los años 90, la acción. Ellos se fueron. Todavía en los 90, la acción.
nación de España. Claro, de España. Tenía unas relaciones muy importantes con, por ejemplo, Mariano Negrón, la CNTD. Sindicato Dominicano. Exacto. Yo fui a 2 o 3 seminarios. Oriciol. A 2 o 3, sí. Oriciol. Sí. Oiga, para decirle claro, el Centro de Solidaridad, que fue en lo que se convirtió en el Instituto de Formación Sindical de los Norteamericanos de cuando la Guerra Fría, ese centro, estaba aquí establecido. Sí. ¿Y sabe por qué se fue? Porque el nivel de República Dominicana no le permite mantener una asistencia aquí. Porque ahí estaba diciendo Johnny, ese que está ahí, Johnny, diciendo esta madrugada, diciendo él, pero es que aquí tú observas esta sociedad y una sociedad rara, decía él. Sí. Porque aquí tú ves cantidad de carros. Tú vas a la universidad, a la UAS. A la UAS. Déjame interpretar. Marco, los números dicen, Pepe. Estamos hablando de una miseria, Marco, aquí. Pero él también te está hablando de eso. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, poeta. Mira, aquellos que vienen de allá, Marco, lo que tú me recuerdas un asunto, yo salí con una mujer de Noruega que vino, ¿verdad? Sí. Una compañera que vino, Tina Parker, yo recuerdo. Y Johnny, cuando yo voy con ella para llevarla al Hotel Fiesta, y la mujer va mirando la torre de la NACA. ¿Tú te imaginas? Dice ella, pero ve acá. Cuando allá no es esa torre. Oye, entonces yo le digo, no, si usted sube a esa a unos edificios largos, va a ver la pobreza por allá. Y mira para el otro lado, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta del contraste que existe entre esto y aquello. Pepe, déjame interpretarte, Pepe, déjame interpretarte. Sí. Tú lo que me estás diciendo es que los números dominicanos, los que da el Banco Central, son tan altos y tan azules que los organismos internacionales dicen, pero se espantan. Ahí sobran los cuartos. Yo me voy para Namibia, o me voy para Haití, hermano. Haití, que está porque aquí hay cosas tan buenas, ¿verdad que sí, Pepe? Claro. La migración haitiana se da por eso. ¿Tú sabes por qué no coge para Haití? Porque en Haití no hay quien sustente los temas. Y no hay jurídica. Yo conocí un duro en Venezuela, Luis Anderson, ¿te acuerdas? Que el moreno largo. Fue un líder sindical de primera categoría. Claro, gran luchador. Mire, don Pepe, cuando yo le hice la pregunta ahorita de cuándo ustedes se abarcarán con el tema general del aumento, salario, y usted mencionó ahí el tema de los pensionados también. Entonces, yo le pregunto, ¿de qué porcentaje ustedes estarían hablando que se le podría aumentar a los pensionados y a los trabajadores del sector público? El porcentaje que ustedes han estado estudiando. Sí, nosotros tuvimos, en lo que hablamos, ¿verdad? Internamente sujeto todavía a estudio, ¿verdad? Rectificación, es que la pensión mínima, por ejemplo, para comenzar por ahí, son 10,000 pesos. La mínima. La mínima. ¿Entiendes? Y eso que fue ahora que se llevó a 10,000 pesos, ¿verdad? Porque antes era 8, 7, hasta 5, ¿verdad? Pero la llevamos, no me acuerdo, con el presidente a 10,000. ¿Qué decimos nosotros? Que si tú analizas bien, una persona cuando tenga esa etapa, señores, la medicina es solamente la medicina, nada más. Es un tema. Confrontar eso, ¿verdad? Entonces nosotros por lo menos planteamos que se doble esa pensión. Entonces que a los otros se le haga una especie de despegue hasta por lo menos 30,000 pesos de los pensionados, ¿entiendes? Y de los empleados públicos nosotros planteamos que hasta por lo menos 50,000 pesos se haga un reajuste. Pepe, pero ¿y de dónde sale? Porque ese es el ideal. Y lo que usted plantea, yo estoy al 1000% de acuerdo que eso debe hacerse. Ahora viene la otra pregunta. ¿De dónde salen esos fondos? Ahí va. Sí, ¿hay recursos para eso? Eso se hace. Eso es lo que yo quiero que él diga. Vamos a ver. Eso se hace porque se ha visto, ¿verdad? Quizá reajustando y despensando fondos de otros programas, ¿te entiendes? Que deben ser y tener menos importancia que el tema de carácter humano que significa esa gente, y hacer con eso una contribución. Después de todo, hay que entender esto, ¿verdad? Por más que hagamos y necesitemos construcciones, carreteras y todas esas cosas, ¿verdad?, que necesitamos, toda esa infraestructura. Si no se toma en cuenta el factor humano, siempre habrá, ¿verdad?, que sí, un desbalance en todo lo que hacemos. Porque lo humano tiene que ser, tiene que estar primero. Hay que privilegiarlo de alguna forma. ¿Por qué es tan difícil, Pepe, modificar la ley de seguridad social? Que esto implica a los trabajadores. Intereses fuertes, muy fuertes. Ya vimos que la comisión esta de
Seguridad Social y Trabajo de la Cámara de Diputados, la Comisión Conjunta rindió un informe, ese informe está en estudio, ahí están las diversas posiciones planteadas, sí. Pero si hay una ley difícil, es la ley de seguridad social para hacer la modificación. Sí. Eso hay que admitirlo, porque los intereses son ahí. Son intransigentes. Todas las características y están puntualmente ahí planteados y hay evidentemente, mucha presión sobre esa ley. Sin embargo, necesita urgentemente una modificación porque al futuro puede ser peor no modificarla que hacerlo, aunque se tome ciertos riesgos. Hay que hacerlo. Don Pepe, escúchame, sí. Michael, discúlpame. Sí. A usted lo han criticado, no para nadie es un secreto, por su postura con relación a lo del 30%. ¿Usted mantiene todavía esa posición de que no está de acuerdo con que se liberen parte de esos fondos, el 30% en este caso? Y ahora más, yo las referimos más ahora, porque ocurre que en Chile, donde se hizo esto, ¿me entiendes? El propio diputado, ¿verdad? Que presentó la moción, que fue la persona más activa, junto con el ministro de Hacienda actual, no olvidemos que tiene poder, Gabriel Boris, que dentro de la consigna que lo llevó a instalarse ahí en el poder, estuvo la demanda. Sí. No olvidemos de eso. Entonces, ahora que él llega y se han hecho 2 repartos, ¿verdad? Consecutivos, dice el diputado, urgentemente hay que parar ese reparto. Oiga. Parar ese reparto. ¿Por qué, Pepe? Inmediatamente pararlo por un asunto, Johnny Vázquez, que hay que entender. Aunque parezca un contrasentido, señores, cuando usted tiene 1 millón de bolívares en la mano, ¿cuánto usted cree que tiene? 1 millón. 1 millón de sucre, 1 millón de lempiras, 1 millón de quetzales. 1 millón de pesos dominicanos. De moneda floja. No. Es ese alto. Ese alto. Eso. Cuando usted tiene 1 millón de todas esas monedas, Michael, que yo te estoy hablando, ¿tú sabes qué tú tienes? Nada. Usted puede comprar un refresco, sin mencionar la marca, con 5,000 bolívares, por ejemplo, ¿verdad? 5,000 bolívares en refresco. Claro, entonces. Y una camisa. Un refresco. Una camisa. No la puede comprar. 100,000 bolívares. Exactamente. Entonces, todo es, Johnny, muy correlativo, muy relativo. ¿No entiendes lo que? Entonces, a mucha gente de esa se dieron cuenta después que le pusieron nada en la mano con la devaluación. Y perdieron su posibilidad. Entonces ahora ocurre que se desmontó el sistema, hay que transformarlo, no desmontarlo, que es distinto. ¿Entiendes? Eso está bueno. Entonces, yendo a lo que nos interesa, a nosotros, Michael, la estabilidad, es que ese sistema debe ser transformado, no desmontado, que es distinto. ¿Qué quiero yo? Mejorarlo. Sí, ¿qué quiero yo? Que a un Michael Miguel que está aquí, que a un capellán que está aquí, que a un Johnny que está aquí, a un Osiris que está aquí, el día que le llegue un retiro después de tanto trabajo y de coger la presión que implica esto, trabajar esto, no se me le diga, no, usted se va con una tasa de reemplazo de un 22%. ¿Tú te imaginas? Eso es lo que yo quiero. Oye, que me le diga, no, espérese, si usted trabajó 20 años, 30 años, su tasa de reemplazo, no, comenzando 20 años, va a ser, por ejemplo, un 75 o un 80%. Que si usted trabajó 25, 85%. Que si usted trabajó los 30, el 100% va a ser el 100%, ¿verdad? Eso lo quiero que me le diga el sistema. Y si para eso tiene el Estado que participar, que participe. Si quiere, una garantía. Una garantía. ¿Entiendes lo que Johnny? Sí. Eso es lo que yo quiero, pero no desmontarlo. ¿Sabes por qué? Yo estoy de acuerdo, Osiris, con el reparto en algunas circunstancias. Por ejemplo, si una persona, ¿verdad que sí? Lo desvinculan de trabajo, que esa palabra no se debe usar, no es desvinculación, es cancelación. Lo cancelaron. No, pero es que está cancelado. Una modalidad, mire, acción de desvincular. Tú me votaste. No es eso. Lo votaste. Usted lo votó. Entonces, si a usted lo cancelan del trabajo y dura un tiempo desempleado tan largo como para saber que aunque usted se reinserte, Johnny,
usted no va a conseguir una pensión del sistema al final. Si el sistema no puede garantizar una pensión, hermano, pues entonces, porque no pudo reinsertarlo a usted inmediatamente en el mercado laboral, que es lo que hacen en Estados Unidos y otros sitios, que lo reinsertan. Sí. Bueno, pues entonces usted devuelve ese dinero a Johnny. Que la ley lo dice. Y no 30, no, todos los chelitos. Y no di que 10,000 a 10,000. No. Tiene un millón de pesos. Dele su millón. Déselo ahí, ¿verdad que sí? Exactamente. Que se defienda. En esas circunstancias. ¿Entiendes lo que la ley lo tú ves que el enfoque más racional. Entonces, después de 60 años. Ahí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Una persona que se va al extranjero, como yo conozco, una muchacha que ella se fue para España, dejó todo, trabajó, se hizo ciudadana, trabaja allá y tiene aquí 300,000 pesos. Sí. ¿Para qué la FP se lo retiene? Pero es que no puede ser. Déselo a ella, ese dinerito, que ella lo quiere para resolver el tema con los familiares. Regalar a la mamá, operar a la mamá. Eso es de ellos, eso es de ella, ¿verdad? Y ella no está esperando una jubilación aquí, porque ella la está construyendo allá. ¿Me entiendes? Entonces, devuélvale eso a ella. Pero se puede legislar. Excelente explicación. Entonces, Siri, depende el caso, ¿verdad? Lo que pasa es que un amigo como el que tenemos al frente de esa demanda, ¿sabes? Pero está mirando desde otra visión. ¿Me entiendes? Sí. Pepe, déjame una preguntita, la última que te voy a hacer, para no complicarte la vida. Mira, Pepe, explícame con tu experiencia, tan bonita experiencia de Pepe. ¿Cuál es el daño que produce la informalidad a la economía nacional? Un 56% de la economía es informal, pero ese número es inamovible. Muy alto. Ese número, altísimo, pero ese número no se ha movido. ¿Por qué el Estado Dominicano, por qué los actores clave de la economía nacional no atacan más directamente esa informalidad? Es que la informalidad es buena. Sí. Yo pienso, Michael, que la informalidad es una fatalidad de los pueblos. Una fatalidad. Aunque fíjate el ejemplo que Johnny ponía. Johnny es una persona bastante sabia, ¿verdad? Igual que ustedes. ¿Sí? Él hablaba. Un viejo lo que es. Un puesto de empanada, decía él. Sí. No es un muchacho, yo voy a cumplir 72 años y lo vine a hacer, ese muchacho. Claro. Entonces, un compañero de lucha, Michael. Entonces coge, ¿verdad que sí? Claro. Coge. Un gigante. Coge y dice, mire, bueno, esta persona pone un puesto de empanada y su flujo de efectivo, Michael, es mayor que de un trabajador que está ahí esperando una quincena para cobrar. Pero mucho mayor. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese trabajador tiene una cosita, ¿verdad? Él tiene un seguro, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Malo, pero un seguro. Sí. Seguro. Sí. Tiene un retirito, va acumulando unos pesitos para eso. Sí. El otro, nada. Si la vida le da un palo al otro, tú ves, y no puede hacer la empanada porque se le cruzó, le llegó una invitada inesperada, ¿verdad? Que es una enfermedad. Bueno, pues ese señor va a un sitio en la que de él se acuerdan poco, ¿tú entiendes? Porque no tiene ningún sistema de protección. Exacto. Entonces, Michael, hay que hacer que esa informalidad sea frenada, pero en lo que no pueda ser frenada, entonces sea incorporada a un sistema de protección también. Sí. Por ejemplo, Uruguay, que es un paísito. Sí. 5 millones. Nosotros, exactamente. Sí. Hay más vacas que gente. Y ovejas. Sí, y ovejas que gente, ¿verdad que sí? Pero Uruguay logró lo que ellos denominan el monotributo. ¿Qué hacen ellos? Aunque usted sea un vendedor ambulante, usted está organizado, capellán, para cotizar a la seguridad social. Para contribuir. Ahora, no lo ponen a cotizar como una gran empresa. Claro. Porque la ley nuestra está hecha, Johnny, como para que una empresita de 3 gente pague igual que Mercasí. No es así. Usted tiene que acomodarle eso a esa gente para que esa gente no estén fuera del sistema, paguen. Así esa informalidad se regula. Claro. ¿Qué es la inquietud que tiene Michael? Y qué trascendente esa Michael. A nosotros nos llamó una dominicana que es salonera en Montevideo, en Uruguay. Ella tiene un salón y nos llamaba en el programa en una época. Ella dice que para ella abrir el salón tuvo que conseguir unos permisos. Y lo primero fue lo del IBI. ¿Cómo se llama? El impuesto. Tiene que estar clarito. Tú tienes un carrito para vender cativía o empanada. Tiene que tener una formalidad de sanidad.
Claro. Y de impuestos. Usted paga. Vende coco, usted paga impuestos. Pero esa gente tiene una garantía. Y va a ir a la seguridad social. Sí, señor. Usted va a tener una respuesta. Sí, señor. Michael, entonces así, la informalidad no es tal. Ya no es informal. Ahora, como está aquí, sí lo es, ¿tú entiendes? Entonces, no se fijan los gobiernos y eso mismo que dicen eso, en la deuda social que eso implica después, porque esa gente un día será vieja. Y no va a poder producir. Y cuando no pueda, ¿quién la pensiona? Los hijos. Exactamente, los hijos, ¿verdad? ¿Quién lo atiende si le da una enfermedad y se ve recluido en un centro médico? ¿Tú entiendes? Un accidente laboral que sufra. ¿Quién lo atiende? ¿Entiendes? Entonces, esa mentalidad es la que tenemos aquí que impregnar a los políticos dominicanos. Mire, hay una persona que se acerca el 1 de mayo. ¿Qué van a hacer ustedes ese día? Hay planificada una manifestación en la plazoleta Mauricio Báez, ¿entiendes? Fíjate que estamos muy lejos, pero hay que irlo anunciando ya. La estamos anticipando aquí, en la plazoleta. Creo que Michael debe ir, yo voy para allá. Va a concentrar a la persona. Marco hace que yo cuánto tiempo que no va a la manifestación. Lo que pasa es que ya Marco decidió hacerse rico, entonces ya lo está enfocando de otra forma. Hay que lograr, Pepe, hay que lograr de modificar la ley. Bueno, hay un plan ahora para que el día 1 de mayo sea inamovible. Que sea el día que cae. Sí. Hay que fíjate que nosotros lo hacemos cuando cae, por eso mismo. Sí. Cuando cae. Pepe, finalmente de mi parte, el CENUS como institución, háblame un poquito de ella. ¿En qué está el CENUS? Su fuerza, sus programas. Sí. ¿En qué está eso? Ahora estamos en una planificación estratégica interesante, en lo que me dijera. Estamos trabajando con la Fundación Frederick Ebert. ¿Tú la conoces? Alemana, sí, claro. La conoces, la alemana, que es de las pocas fundaciones que todavía asisten al movimiento aquí. Y entonces estamos trabajando con ellos para una planificación estratégica. Uno de los objetivos, aumentar la gremialidad, ¿verdad? Mira qué bueno. Asociatividad, lo que tú preguntabas. Darle formación básicamente a la juventud que va emergiendo en el movimiento, porque tú sabes, ¿verdad? Ya uno va de salida, entonces hay que integrar nuevos valores, examinando leyes como la seguridad social y también examinando el código laboral. Ustedes saben que hay una demanda de modificación que está negociando del otro gobierno y todavía sigue. O sea, estamos envueltos, Michael, en todo ese proceso interesante, igual también en la nueva modalidad de trabajo que aparecen. Ahora no aparece teletrabajo. El teletrabajo, pero no aparece un trabajo nuevo, Michael. La industria del cuidado ahora, que está en auge en Europa, Estados Unidos. El cuidado es el cuidado viejito. Niños, viejos, porque mientras más las sociedades van desarrollándose, tiene mayor demanda, creciendo, la esperanza de vida aumenta, más gente dependiente del cuidado existen, tú te fijas. Esos hogares. Eso mismo, como nos metimos en el tema de la doméstica, recuerden, ¿verdad? Se logró ese tema, pretendiendo organizarla, mezclando trabajo doméstico con enfermería, para preparar gente para el trabajo del cuidado. Porque en eso tenemos que pensar, porque hay cosas que los robots no podrán resolver. Exacto. Tendremos que resolverla. Mire, con lo humano siempre. Don Pepe, última pregunta de mi parte. Son dos, pero usted me la va a contestar breve. Porque hay una que un amigo mío me escribe. Él dice que él quiere saber si el impuesto sobre la renta no tiene un tope en el salario. Quiere saber ese... Sí, por eso era lo que él mencionaba de la indexación. Porque los salarios, si se aplicara el código tributario, que es el que debe aplicarse, los salarios de 40,400 pesos tendrían que estar exentos de impuestos actualmente. Y no están exentos. Porque se paró en 34,000. Se paró ahí. Y se dejó de aplicar. Mire, y por último, que dije que eran dos, ya, por último, el salario, el empleo juvenil, que el presidente en su discurso dijo que ha descendido el empleo juvenil en la República Dominicana. ¿Es cierto eso? ¿Ha descendido el empleo juvenil? Sí, porque ahí tenemos el desempleo juvenil. Gracias, Michael. El desempleo. Ahí tenemos un temita. En República Dominicana hay un desempleo estructural. Que usted puede resolver 100,000 empleos y le quedan 100,000 más. Siempre pendientes, que no se resuelven. Y hay gente que anda buscando fórmulas, por ejemplo. Entonces vi yo a los muchachos de Ángel, ¿verdad? Interesante, porque a mí todo lo que la juventud dice,
me interesa. Y digo que a la juventud todo le está permitido. Por ejemplo, ellos dijeron que para que el empleo juvenil aumente hay que disminuir el costo del despido. Hermano, cualquiera oye eso así y dice, ¿y a qué se refieren estos muchachos? Estos muchachos tan inteligentes, tú ves, porque estudian en universidades famosas y cosas así, y eso es bueno, ¿verdad? Pero ellos se refieren a que hay que disminuir el costo del despido diciendo que la cesantía laboral, por ejemplo, aumenta el costo del despido y que por tanto lo que hay que hacer es eliminar la cesantía para de ese modo facilitar la contratación de jóvenes. Entonces, Michael, sí, señor, yo le pregunto a ustedes aquí, ¿podemos nosotros comprometernos a precarizar la contratación de jóvenes para facilitar, ¿verdad?, entonces su acceso al trabajo? ¿Podemos nosotros brindarle, capellán, a la juventud que viene condiciones de trabajo peores a lo que tienen los trabajadores actuales? No, imposible. ¿Verdad que no? Claro. ¿Verdad que no? Entonces, por eso nosotros decimos que cualquier fórmula que se busque no puede ser sobre la base de la precarización. Porque hay gente que cree, Osiris, ¿tú sabes qué? ¿Qué creen? Como la persona es joven y no tiene experiencia, entonces, para darle experiencia, hay que facilitar la contratación a un costo más degradado. ¿Entiendes? Sí, prácticamente, para que esta persona supuestamente se prepare y se inserte en el mercado de trabajo. No se puede enseñar la precarización. Eso no se puede. Usted para sus hijos, porque los padres de esos muchachos, de seguro que para ellos no quieren un mundo así, ¿eh? No. Para ellos no. Es para los hijos de los otros, no para los hijos tuyos. Lo que tú no quieres para los hijos de los otros, ¿entiendes? Para los hijos tuyos, no lo quieras para lo de los otros, ¿tú entiendes lo que es? Entonces, eso es lo que hay que decir frente a eso. Gracias, Pepe. Gracias. Excelente. Gracias. Agradecemos. Pepe lo llamamos a Pepe, el viernes, yo creo. El viernes. Sí. Y Pepe se comprometió a venir el lunes y así lo hizo. Cosa que agradecemos mucho. Porque mira, ese tema. Un espacio así no se puede dejar de lado, ¿no? No, y Pepe dijo algo aquí que primera vez que lo escucho. ¿Cuál fue lo que dijo Pepe ahora? Que Pepe dijo ahora mismo, capellán. Lo de la precarización que acaba de decir. Que fue una cosa genial. ¿Del 30%? No, lo que yo sé que Marco se fija. Genial. En que lo que tú no quieres para tus hijos, no lo promuevas para los hijos de los otros. Claro. De que